El nuevo teléfono Huawei Mate 20 Pro presenta Debate con Nacho Castillo. Gracias al nuevo Huawei Mate 20 Pro, le damos a conocer el tema de esta noche. Esta noche vamos a conversar con la candidata a vicepresidenta por la Alianza por un Nuevo País, quien es la compañera de fórmula del candidato presidencial Calleja. En un minuto, bienvenidos a Debate. Bueno, saludo inmediatamente a la candidata Carmen Aida Lazo. Buenas noches, Carmen. Bienvenida. Buenas noches, Nacho. Un gusto estar aquí con usted. Bueno, tema importante. Vamos a tratar de digerir esta noche las promesas que ha hecho la candidatura Calleja, ¿no? Básicamente en lo que se refiere a empleo, a lo que se refiere a salud, educación, a subsidios, principalmente. Esos son los temas que trataremos esta noche y que vamos a tratar que Carmen Aida nos aclare el cómo, porque siempre quizás lo más difícil es el cómo más que prometer. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, quizás digamos lo que queda en la cabeza de la gente como principal promesa de Calleja y tuya es la generación de empleo, que además ustedes han dicho empleo de calidad. Han hablado de 300.000 empleos, lo que equivale a 60.000 empleos por año. ¿Ya? Ustedes han dado como, incluso han dicho mínimo 300.000 empleos, mínimo 60.000 el primer año. 60.000 es lo que el país necesita cada año, eso está claro. Entonces, tenemos claro hace mucho tiempo que el país necesita crear 60.000 empleos cada año y tenemos un déficit bastante alto. Para darle un ejemplo, este gobierno en 4 años y medio ha creado 40.000 empleos. En el quinquenio del presidente Funes, en 5 años se crearon 60.000 empleos. ¿Se pueden crear 60.000 empleos en un año y 300.000 en 5 años? Sí, se puede, Nacho, y se debe. De hecho, cuando usted ve la historia de nuestro país en los años 90, en varias ocasiones el país creó entre 45.000 y 50.000 empleos. En un momento en el que la tasa de crecimiento... ¿En qué años? ¿60? En los años 90. 90. En los años 90. La cifra... ¿Administración de Cristiani y Calderón? En esas administraciones el país crecía a tasas mucho mayores a las actuales. Ahorita estamos creciendo al 2%, como usted muy bien sabe. En ese momento la tasa de inversión y el crecimiento eran muchos mayores y eso era congruente con mayores tasas de crecimiento del trabajo. Entonces, nosotros estamos convencidos que sí se debe, no solo a partir de la historia del país, que ya lo ha podido hacer, sino también por el hecho que nosotros estamos haciendo un plan de trabajo pormenorizado que contempla acciones específicas en sectores para detonar el crecimiento en cada sector. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho, Nacho? Nos hemos sentado, por ejemplo, con expertos o con empresarios en el sector turismo, en el sector industria de innovación, en el sector financiero, en el sector agrícola, en el sector café. Hemos ido sector por sector preguntándoles cuántos empleos se pueden generar, ¿verdad? Y cada sector nos da una cifra de empleos que son posibles. Y hay enormes oportunidades. Y luego la siguiente pregunta es, ¿qué condiciones? ¿Qué se necesita para que esos empleos se generen en El Salvador? Entonces, eso nos ha permitido identificar. Okay. ¿Qué se necesita? Se necesita primero unas condiciones que llamamos transversales, es decir, algunas condiciones generales de la economía. Hay un dicho que es bien conocido, es el dinero es cobarde, en el sentido que el dinero necesita confianza, necesita certidumbre. Quizás como comentarle, la semana pasada yo me reuní con inversionistas que son tenedores del opono salvadoreño y ellos claramente lo que piden es certidumbre, certeza, un gobierno que tenga un rumbo claro, ¿verdad? Un respeto por la estabilidad macroeconómica. Es bien importante para el inversionista y para el emprendedor que no haya cambios en las reglas del juego, que no sea excesivamente costoso hacer negocios en El Salvador.
Y este es un país donde han incrementado los costos de hacer negocios, porque es bien complejo cumplir con la excesiva burocracia. ¿La burocracia aumenta los costos? Totalmente, un ejemplo muy puntual. ¿Esa es la principal variable de aumento? Esa es la más generalizada. Quizás le diría que yo, a veces hasta 2 veces al día, que me encuentro con empresarios e incluso con emprendedores, me señalan, para muchos de ellos la principal traba puede ser aduanas. Aduanas se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para muchos empresarios, sobre todo aquellos que quieren exportar bienes y servicios, que es fundamental en una apuesta de crecimiento económico. ¿Cuáles son las quejas que recibimos? Que en muchas ocasiones se están dando requisitos que ni siquiera tienen un asidero legal, sino que vienen a partir de decisiones discrecionales de funcionarios. Entonces, estamos identificando que los inversionistas necesitan certidumbre, necesitan estabilidad, necesita que la tramitología sea más clara, sea mucho más transparente, con menos decisiones a nivel de mandos medios que muchas veces entorpece procedimientos. Y lo que necesitamos es un gobierno que tenga esa visión de facilitarle al pequeño emprendedor, de facilitarle al empresario hacer negocios en El Salvador. Eso es algo que nosotros podemos recuperar. ¿Qué tanto influye la inseguridad y los costos? Por ejemplo, algunos dicen que El Salvador tiene costos altos en materia de energía eléctrica. Bueno, el costo de energía eléctrica es un tema que también ha sido señalado particularmente por la industria. Quizás decir que no todos los sectores tienen los mismos problemas, claro. Pero sí, particularmente la industria sí la afecta. La industria, por ejemplo, el sector de plásticos, hay sectores que son muy sensibles al precio de energía eléctrica y claramente para ellos el tema de la diversificación de la matriz energética es central. Pero otro tema vinculado con energía eléctrica y que también para nosotros es central es un manejo mucho más transparente de la CEL, que es la empresa estatal que maneja la energía eléctrica y que además es un participante importante en el mercado. Y algo que hemos encontrado en las autónomas es que hay muy poca transparencia, Nacho, Sí, y ese es un problema, ¿verdad? Usted lo ha visto. Entonces, nuestro compromiso es con la transparencia. Creemos que es central para encontrar un rumbo de las políticas públicas, tener funcionarios que sean capaces, que sean comprometidos con el país, que tengan amor por El Salvador en la toma de decisiones importantes. Y eso es, por ejemplo, volviendo al tema de energía eléctrica, es central. O sea, para nosotros, un tema que hemos visto que entorpece todas las políticas públicas, y yo lo llamo el primer acto de corrupción, es que una persona asuma un cargo para el que no está preparada. Porque entonces, a partir de eso, usted empieza a ver decisiones erróneas en todo el aparato público. Por eso el tema de la meritocracia, el compromiso de tener las personas idóneas en los puestos importantes es central para nosotros. Y por eso, Nacho, cuando nosotros entramos en esta alianza con los partidos políticos, uno de los primeros compromisos que firmamos los 4 partidos, Carlos Calleja y mi persona, era no reparto partidario de puestos, porque esas prácticas en las cuales se reparten plazas, se reparten puestos importantes de poder, ha contribuido indudablemente a que tengamos en muchas ocasiones personas que no tienen las competencias y que no tienen el compromiso, y eso ha llevado a políticas públicas con muy pocos resultados. Carmen Aida, si llega a cumplirse esta promesa de 60.000 empleos por año, ¿a cuánto el país debiera crecer? Porque obviamente generando empleo está dentro de la dinámica de crecimiento, ¿no? Sí, la apuesta es que el país nuestros esfuerzos deberían enfocarse en que se duplique la tasa de crecimiento, por lo menos. A 4. Por lo menos debería ser un 4.5 o 5%. Es posible. Centroamérica ha estado creciendo. ¿Cómo es posible? No ha crecido El Salvador. Tengo entendido que un año creció 4 y tanto. En los años 90 fuimos de hecho de los países de América Latina con las mayores tasas de crecimiento, de hecho cerca de su país, cerca de Chile. Entonces el país tuvo un periodo breve de crecimiento. También tuvo periodos de crecimiento en los años 70, ha tenido episodios breves de crecimiento. Pero ¿qué es lo que tenemos ahorita? Tenemos una región, tenemos Centroamérica, en los cuales incluso, ¿verdad?, países vecinos que tienen las mismas condiciones nuestras, incluso condiciones socioeconómicas similares, ¿verdad?, están creciendo al doble. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es... Usted dice, si Honduras crece al 4%, ¿por qué no El Salvador? Exactamente. Cuando Honduras tiene una situación de seguridad bien complicada, como usted sabe, Honduras tiene niveles de capital humano incluso inferiores a los de El Salvador. Pero ¿qué es lo que tiene Honduras? Y que tenemos que reconocerle a Honduras. Honduras ha logrado definir un rumbo de nación y ha tenido una disciplina para poder llevar a cabo acciones. Usted se refiere al rumbo de nación porque
gane el candidato A o el candidato B, del partido A, del partido B o del partido C, se mantiene el esquema. Le llamo rumbo de nación porque en el caso particular hemos estado viendo el caso de Honduras. El presidente se ha puesto al frente, que es también un ingrediente importante. Para poder empujar apuestas en el tema de seguridad y generación de empleo, usted tiene que tener un presidente que se ponga al frente de los esfuerzos. Por ejemplo, en el caso del presidente de Honduras, él va y hace un esfuerzo personal por buscar inversiones. Y eso es lo que necesitamos, y es el compromiso de Carlos Calleja. Y si se fija, Carlos Calleja, de todos los candidatos, primero creo que es muy claro que es el candidato que está trabajando de sol a sol. Está recorriendo todo el país. Yo también estoy recorriendo el país con él. Sí creo que es bien importante una característica, Nacho, para el siguiente presidente, y es la cercanía. Yo le digo como un economista digamos, yo pensaba que conocía el país bien, fíjese, porque he vivido y he conocido el país, pero ahora lo conozco mucho más, estando en esta cercanía, que ha sido un rasgo bien importante. Hizo un nuevo máster, conociendo el país. Estoy haciendo ya el doctorado. Voy al corte, volvemos rápidamente para conversar más con la candidata a vicepresidente de la Alianza por un Nuevo País, Carmen Aida Lazo. Ya volvemos. Hemos atendido más de 6.000 kilómetros asegurando el desarrollo con mejores carreteras y mejores caminos. Garantizamos tu conectividad inyectando progreso y desarrollo en las diversas zonas del país. Ahora es más seguro pasar por aquí. Así hemos transformado la red vial con obras estratégicas que marcan el rumbo de un El Salvador comprometido con la gente. Ahora da gusto movernos en bici porque es más seguro. Con el mantenimiento y reconstrucción de la red vial garantizamos agilidad, progreso y conectividad. Fovial, sigamos construyendo futuro. Gobierno de El Salvador, presidente Salvador Sánchez Serén. He escuchado a los salvadoreños. Hay familias que necesitan el subsidio al gas y no lo tienen. En mi gobierno daremos el subsidio a quienes lo necesitan y lo haremos de forma ágil, siendo fácil de cobrar. Con esta y más acciones, tu familia va a vivir mejor. Te doy mi palabra. Vota por el trabajo, vota por Calleja, vota por Arena. En el momento que crees que ya no puedes más, COSADE de RL. es importante saber que tienes el apoyo, que siempre será tu primer paso al desarrollo, porque el cooperativismo es el progreso de una sociedad que trabaja en equipo. Somos miles de salvadoreños que trabajamos día a día para construir un mejor país. Por eso, en COSABI de RL te ofrecemos los mejores beneficios en depósitos a plazo, cuentas de ahorro y créditos con tasas competitivas a todos nuestros asociados. Duicentro te recuerda que los Duicentros del Puerto de la Libertad, Santiago de María, Chalatenango, Sensultepeque y Tejutla están a tu disposición para tus trámites del DUI. Duicentro, identificado a El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos.
Bueno, están cayendo bastantes preguntas importantes. El otro tema, tú me dices si es posible los 60.000 empleos en un año, cosa que no hemos visto en los últimos años, en los últimos 15 años o quizás más, no hemos visto esa cantidad de empleo y todos sabemos que el país necesita crecer mucho más y tener mucho más empleos porque la necesidad es más grande que antes, ¿no? Definitivamente. Total. Otro tema que quería tocarte porque la idea, digamos, es ir conociendo las propuestas de ustedes sobre la base, digamos, de una explicación más técnica, es el subsidio. El subsidio al gas, en este momento tengo entendido que el gobierno tiene un subsidio de 150.000 personas, si no me equivoco, incluso fue ampliado hace poco. Sí, el subsidio, el gobierno estima que le llega a un millón de hogares, quizás un poco más, de acuerdo a las estimaciones del gobierno. ¿1 millón de hogares? Es la estimación del gobierno. No, pero 1 millón de hogares significaría 5 millones de personas. Sí, esa es la estimación que tiene el gobierno. O sea, en este país hay 1.8 millones de hogares, es la estimación. Entonces, los datos del Ministerio de Economía que revisé dicen llegamos a 1.1 millones. No obstante, nuestro equipo hizo un análisis a partir de la encuesta de hogares de propósitos múltiples, en el cual se le pregunta a los hogares, ¿recibe usted o no el subsidio del gas? Agarramos los hogares en pobreza, los hogares que están en pobreza, o sea, cifras oficiales. Y lo que nosotros encontramos era que hay 200.000 hogares que están en situación de pobreza y que no reciben el subsidio del gas. La pregunta es, ¿por qué no lo reciben? Porque la idea es que los subsidios tienen que llegar a la población que lo necesita, a la población que está en una situación de recursos compleja. ¿Por qué no lo reciben? Y hay varias razones por las cuales están excluidos. En primer lugar, porque hay un porcentaje importante de hogares que no recibe la factura eléctrica, que es el criterio que se ha utilizado para otorgar el subsidio al gas, o por lo menos para ser elegible para el subsidio al gas. Un caso concreto, porque yo me puse a hablar con usuarios en particular. Entonces me decía una usuaria en particular, doña Flor, me decía, yo vivo en un mesón, ¿sí? Entonces ella vive con sus 2 hijos, como muchas madres solteras, con sus 2 hijos, y alquila un cuarto, paga $80 al mes. La factura de energía eléctrica al estar en un mesón no le llega a ella, le llega al dueño del mesón. Entonces, ella no recibía el subsidio al gas al no ser elegible. ¿Qué fue lo que ella hizo? Ella dijo, bueno, voy a ver si puedo recibir la tarjeta solidaria para poder recibir el subsidio al gas. Entonces se acercó a un SENADE. En el SENADE le dijeron que tenían que verificar sus condiciones socioeconómicas para ver si podía optar al subsidio. Le hicieron una cita para dentro de 3 meses y dentro de 3 meses llegaron a su casa para verificar si ella vivía en condiciones de pobreza. Le dieron la tarjeta solidaria. Esa tarjeta solidaria solo la puede utilizar una vez al mes. Entonces, si ese mes, por ejemplo, no se acabó el tambo de gas, pierde el subsidio porque no es acumulable. ¿Qué es lo que ocurre también para ella, para esta persona? Se acerca un día a comprar el gas, pero ya le habían clonado el PIN, que es algo que se estaba dando mucho en los puntos de venta. Entonces, en lugar de pagar el subsidio del gas a $7.50, que era lo que ella esperaba con subsidio, lo tuvo que pagar al precio completo, $13.50. Ok, usted quieren ampliar el subsidio del gas en 200.000 hogares más. Que son los que lo merecen y no lo reciben. ¿Ustedes creen, la estimación de ustedes, que hay 200.000 hogares que deberían recibir subsidio y no lo están recibiendo? Sí, y eso también coincide con otras estimaciones que hacía un estudio del BID. Ok, ahora, la idea es aumentar o cuando se llega al gobierno chequear si están dando bien el subsidio, porque por ejemplo, FUSADE ha estado muchas veces señalando de que el subsidio no está bien focalizado. Es correcto, o sea, la idea es utilizar un criterio que no sea el de energía eléctrica. Por ejemplo, donde usted vive, su residencia, es un mejor indicador de su nivel socioeconómico que cuánto usted consume energía eléctrica. Hay hogares, por ejemplo, que están en condiciones de hacinamiento. A veces hay 2 familias viviendo en una casa y pasan de los 200 kilovatios hora al mes, que es el límite para el subsidio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ese hogar merece el subsidio. Es un hogar en condición de pobreza. Ya, ok. ¿Verdad? Entonces, ustedes dicen, podemos aumentar el subsidio en 200.000. Podemos, a todas estas personas que están excluidas y que lo merecen, podemos llegar y darles un subsidio a estas personas que no llegan y a las que ya lo reciben. ¿Cuánto significaría eso de egresos más para el Estado? 14 millones al año. Son entre 14 millones 12, más. 14 millones ¿Cuánto al es lo año que se gasta actualmente el subsidio? Fluctúa de acuerdo al precio del petróleo, es fluctuante. Ya. Por decirle un ejemplo, en algún momento llegó a ser 140, 150 millones con los precios de energía. Ahorita ronda los 71 millones. Para el presupuesto del otro año se han metido 74 millones. Ya. Pero al mismo tiempo también, 14 millones, pero podemos reducir también la burocracia, porque se ha hecho un proceso, lo que yo creo que viene, hay un proceso bien complejo y bien innecesario. El mecanismo que se está utilizando ahorita no es un mecanismo que facilite al usuario. Nosotros queremos hacerle la vida mucho más fácil
a todas las personas que merecen tener el subsidio y que lo están perdiendo por la clonación de pymes que se está dando. Ok. ¿Qué pasa con los otros subsidios? Estamos hablando de transporte, energía eléctrica. Mire, nosotros estamos analizando subsidio por subsidio de manera responsable. O sea, esos subsidios todavía estamos en proceso de estudiarlos. Nuestra idea es, porque nosotros hablamos con las familias salvadoreñas y de verdad están viviendo una situación muy compleja. En la medida que los subsidios puedan llegar a las personas que se necesiten y a través de mecanismos mucho más ágiles, reduciendo la burocracia excesiva que se ha generado, es algo que se puede hacer. Nosotros hemos hasta ahorita anunciado 3 medidas a partir de análisis técnico, el de la telefonía, el de la medicina y el del subsidio al gas, porque son temas que ya estudiamos y ya estamos verificando técnicamente, ¿verdad? Seguiremos estudiando estos temas que hacen falta para ver cómo se puede hacer. Pero quizás lo central para nosotros, Nacho, o sea, nuestro proyecto político con Carlos Calleja, quizás el elemento distintivo es que pone la dignidad humana al centro. Y cuando usted pone la dignidad humana al centro de un proyecto político, usted empieza a pensar en términos del beneficio de la población, sobre todo de la población más vulnerable. Por eso el anuncio que hemos hecho es un anuncio responsable, es un anuncio que es factible, sobre todo en un país donde cada año los ingresos tributarios, Nacho, han crecido. Responsable, algunos piensan que en general los candidatos y que Carlos Calleja también está cayendo en populismo al ofrecer muchas cosas. No, al contrario, porque nuestro análisis viene y nuestras propuestas vienen de un análisis de la situación fiscal del país que ha sido responsable. O sea, lo que pasa es que este país tiene las prioridades al revés. ¿Cómo es posible, Nacho, que sea más importante, por ejemplo, tener 30 millones todavía en la partida secreta, que es lo que va en el presupuesto del siguiente año? 30 millones en la partida secreta, sin transparencia, no sabemos cuál es el destino, cuando en los hospitales no hay medicina. Entonces, de lo que se trata es, de verdad, de poner la dignidad humana al centro del proyecto, y si usted hace eso, usted empieza a priorizar los temas que son importantes. Y los temas importantes para la población son los temas que son importantes para cualquier hogar. O sea, salud, educación, seguridad, y se puede hacer. ¿Cómo cree usted que debieran hacer en lo que sería el presupuesto para Casa Presidencial? Ustedes han hablado de no partida secreta, que ya no existe, se llama gasto reservado. ¿No gasto reservado? No, gasto reservado. ¿Cuál debería ser el presupuesto de Casa Presidencial? El presupuesto, por lo menos el presupuesto que ahorita está de gasto reservado, debe ser exclusivamente para el organismo de la inteligencia del Estado. Es exclusivamente para eso. Que la estimación que yo he hecho, porque le he preguntado a personas como cuánto debería ser, son de unos 5 millones a lo más al año. Y aún esos gastos tendrían que ser auditados por Corte de Cuentas. Nada tiene que quedar en oscurantismo, o sea, todo tiene que ser auditado. Inclusive en Estados Unidos, imagínense, temas de inteligencia del Estado en otros países se declaran reservados por un tiempo, pero luego se dan a conocer. ¿Por qué? Porque, mire, yo estoy convencida, el principal antídoto para la corrupción es la transparencia. En la medida que la población y todos tengamos acceso con transparencia a los gastos, eso va a reducir los márgenes para que haya corrupción. Ok, entonces, gasto reservado sería exclusivamente para lo que es el organismo de inteligencia del Estado. Y en un monto usted dice 5 justo, millones. En un monto. Casa Presidencial, ¿qué presupuesto le asignarían? En Casa Presidencial, mire, yo creo que todavía no le puedo asignar un monto porque hay que ver. Casa Presidencial, a mi juicio, ha habido una proliferación institucional, tiene varias cosas, ¿verdad? Y entonces tiene varias cosas. Creo que hay que estudiar muy bien cuál es el mejor funcionamiento de Casa Presidencial, sin tampoco pensar que se tiene que dar una gran reforma, ¿verdad? Casa Presidencial sí ha crecido en tamaño, ha crecido en funciones, ha absorbido funciones, Secretaría de Cultura, Secretaría de Inclusión Social. Sí, incluso temas otros que riñen con ministerios, es decir, ha asumido funciones, y creo que eso ha generado una proliferación institucional que vale la pena revisar, ¿verdad? Y después de ese análisis, ver qué medidas se toman. Pero Casa Presidencial debe ser para dar los lineamientos que den rumbo al país, y no debe tener un presupuesto excesivo, y sobre todo lo que no tiene que tener es partidas que estén en oscurantismo completo, como es lo que ha estado ocurriendo y donde vemos que ha sido la fuente de corrupción. Ok, ustedes dijeron que están estudiando los otros subsidios, entre ellos el subsidio del transporte, muy importante. Pero en principio, ¿lo mantienen? Sí, en principio se mantienen. Los subsidios alivian la situación de hogares que lo que nosotros vemos en los últimos años han tenido ingresos estancados, ¿verdad? En este país, Nacho, 1/3 de la población de este país está en situación de pobreza. Yo voy al interior del país, hablo con mucha gente, madres solteras, la gente le está costando a mucha gente comer en este país. Y de verdad, estos son alivios para la economía familiar.
La solución, ¿cuál es? ¿Qué es lo que nosotros en el fondo, nuestro enfoque central, generar trabajo, Nacho? Porque es lo que la gente busca. Por eso el tema de la generación de trabajo, identificar Cuando cuál ustedes llaman trabajo digno, ¿qué es trabajo digno o de calidad? Primero tiene que ser un trabajo donde haya seguridad social. Ese es como un primer criterio, ¿verdad? En la medida que haya trabajo formal, todas estas personas que ahorita están engrosando las filas de la informalidad van a tener cobertura de seguridad y de salud, ¿verdad? De salud y de pensiones, la cual no la tienen. 1 de cada 5 personas en este país o 1 de cada 4. Ese es de calidad. Sí. Y que sea pagada al mínimo, a lo menos con el salario mínimo. Y que tenga por lo menos una remuneración que sea acorde pues, al valor de lo que genera la persona, ¿verdad? Lo que necesitamos es una remuneración que sea acorde al valor que está aportando bueno, el ser humano. Difícil eso porque en El Salvador incluso hay gente con mucho valor y que las remuneraciones siguen siendo muy malas. Somos un país de mala remuneración. Las remuneraciones mejoran en la medida que hay más trabajo. Porque en la medida que hay más trabajo, los salarios también se elevan. Okay. ¿Hay alguna idea en transporte? En transporte todavía estamos estudiando el tema, ¿verdad? El transporte la población nos escribe, ¿verdad? Nos escribe, miren, estoy en el tema. Indudablemente, cuando uno ve los países que salen adelante con el tema de transporte, el tema central es el transporte público, ¿verdad? Porque muchas veces nos dice la gente, hagan algo por el tema de calles, etcétera. No va a haber calles suficientes para el tráfico vehicular si todos sacamos los carros, si no hay una respuesta integral al tema de transporte público, que es un tema complejo. Nosotros sí hemos sostenido reuniones para tener también distintas perspectivas, los del transportista público, también entender cuáles son sus problemáticas que enfrentan. Y estamos en proceso de formular una solución. El tema también de todo el tema de la cultura vehicular, de la educación también es bien importante en el tema de transporte. Creo que todos estamos sufriendo ahorita en diciembre las consecuencias de los problemas de transporte que se generan en diciembre, y es un tema que esperamos nosotros poder dar algunas ideas innovadoras. Solo una cosa muy rápida, porque tengo que ir al corte. ¿Están estudiando o no quieren entrar a conocer todavía las propuestas? Porque hace poco, el día de hoy exactamente, la candidatura de Bukele dijo que no iba a dar a conocer todavía todas sus propuestas, porque se las estaban copiando. No, nosotros estamos estudiando el tema de transporte, y así lo que hemos ido haciendo, Nacho, es ido dando a conocer nuestras propuestas en todas estas semanas, ¿verdad? Así como dimos a dar en turismo, en agro, en los sectores de innovación, de educación, de salud. Nosotros, mire, con Carlos le voy a decir algo. Estamos súper enfocados en nuestro trabajo de llevar soluciones a la población. Lo que pasa es que las problemáticas de este país son muchas. Ok, vamos al corte, ya volvemos. Estrena con la Navidad Par 2. 50% de descuento en tu segundo par. Por la compra de esta cantidad, ganas $5 de dinero wow. Par 2. Este año vencen más de 1.7 millones de DUIs. ¿Tu DUI venció? Renuévalo ya. Tu DUI vigente es el único documento que te permite votar, cambiar cheques, tramitar remesas, hacer valer tus derechos y muchos beneficios más. Evita aglomeraciones y haz tu cita en línea en www.dui-sb.com o llamando al 2555-1900. DUI Centro, identificando El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. En mi gobierno los jóvenes serán una prioridad. Voy a trabajar con las universidades e implementar la formación técnica para que los jóvenes puedan trabajar de inmediato. Hugo, los jóvenes cuando buscamos trabajo nos piden o experiencia laboral o conocimiento técnico. ¿Qué nos propone usted? Después del bachillerato, los graduados podrán optar por una formación a corto plazo en áreas de desarrollo local como el turismo, la agroindustria, el comercio y la logística, para que puedan ser contratados con salarios dignos. Con la fuerza de la gente, vamos a construir un país mejor. Hugo, presidente. Vota FMLN. Siente todo el poder de ganar.
Llegó Megalote, el nuevo juego de la lotería recargada de premios, para que le des un giro de felicidad a tu vida y puedas tener lo que quieras. Además, ahora tienes una segunda oportunidad de ganar, inscribiendo tus vigésimos en www.lamegalote.com y gana muchos premios adicionales. Con Megalote, juega, gana y cumple tus sueños. Lotería Nacional de Beneficencia. Duicentro te recuerda que los Duicentros del Puerto de la Libertad, Santiago de María, Chalatenango, Sensultepeque y Tejutla están a tu disposición para tus trámites del DUI. Duicentro, identificado a El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. En San Marcos, abrimos las puertas de tu super número 100 para que tú y tu familia se sientan como en casa. Visita en el Encuentro Plaza Comercial San Marcos tu nuevo Super Selectos y disfruta de un ambiente cómodo, moderno y con la mejor atención, donde encuentras pan recién horneado de Bakery, una gran variedad de frutas y verduras frescas, lácteos, la mejor selección en cortes de carnes y embutidos, productos congelados y mucho más. Ven y descubre el nuevo Super Selectos San Marcos. Super Selectos, tu super. No te va a gustar oír esto, pero estaba fingiendo. Cuando me diste ese regalito y dije, ¡ay, qué lindo! Estaba pensando, ¿de dónde sacó esto? Se supone que me conoces. Y no soy tan buena actriz para seguir fingiendo. Deja de fingir con los malos regalos. Entra a dejadefingir.com y elige los zapatos que quieres que te regalen. MD te entiende. El tercer segmento de debate gracias a Fedecrédito, con la visión de seguir creciendo junto a los salvadoreños, la Federación de Cajas de Crédito y de Bancos de los Trabajadores, Fedecrédito, celebra 75 años. Cuando surge el momento de un nuevo reto laboral, es difícil no aprovecharlo. Lo bueno es que a la vuelta de la esquina tienes la mejor opción para dar la impresión que quieres. En las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema Fedecrédito, ponemos a tu disposición tarjetas de crédito con las mejores ventajas para que puedas lucirte hasta donde quieras. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Bueno, ahora, todo esto depende, digamos, de dar más subsidios, de hacer más empleo, de mejorar la situación, crecer más y todo, de la situación fiscal del país, que también, digamos, es muy claro que presenta, tiene un hándicap. Tenemos un hándicap ahí con un endeudamiento alto, con muchos préstamos por pagar, con intereses que van al alza, etcétera. ¿Cuál es la situación fiscal del país que se va a enfrentar un próximo gobierno? ¿Va a poder el próximo gobierno entrar a cumplir sus metas en un año? Sí, nosotros estamos haciendo un análisis de mediano plazo, porque lo que nosotros queremos es que la población tenga certeza de que las ofertas que estamos haciendo electorales son factibles y son creíbles. Entonces, la pregunta de cómo se va a hacer tiene que ver con las finanzas públicas. ¿Cuál es la gran conclusión de nuestro análisis? Que hay enormes oportunidades para mejorar la calidad del gasto público, que este país puede hacer un esfuerzo importante por reorientar el gasto público para que éste refleje las verdaderas prioridades nacionales. Y había traído unas gráficas para mostrar y para tratar que la población comprenda de qué es lo que nosotros estamos hablando. Tengo entendido que se la entregaste al productor y si tú le dices cuál quieres que muestre. Podemos empezar por la primera gráfica, por ejemplo. Ok, que uno muestra, esta es la carga tributaria. Esa es la carga tributaria. Tenemos una carga tributaria, ¿el primer año qué año es? El primer año es 2008, ¿ya? ¿Verdad? Que quizás este gráfico es mejor. La carga tributaria es cuánto representan los ingresos como porcentaje del Producto Interno Bruto. Pero los ingresos tributarios es cuánto está recaudando cada año el gobierno en concepto de impuestos. ¿Qué es lo que quiero que observen acá? Que hace 10 años el gobierno recaudaba 1.600 millones de dólares menos. O sea, ahora, en este año,
se van a recaudar cerca de 4.800 millones de dólares. ¿Qué significa? O sea que el Estado tiene más ingresos porque pagamos más impuestos. Tiene muchos más. O sea, por ejemplo, entre el año pasado y este año... O porque pagamos más impuestos porque somos más eficientes en el cobro. Exacto. O porque hay menos evasión. De hecho, hay más impuestos que hace algunos años, hay más eficacia en el cobro, ¿verdad? Y se busca llegar a mayor población. Esa es la verdad. Pero lo cierto es que si se fija ha habido un incremento y por lo tanto un esfuerzo de los contribuyentes importante por que aumente la recaudación. Hoy en día, digamos, el Estado cuenta con cerca de 5.000 millones de dólares al año de ingresos tributarios. Ok, ¿sí? Ese es el ingreso. Ese es el lado del ingreso. ¿Tienes un cuadro con egresos? Ahora tengo los gastos, que es la otra cara de la moneda. Veamos, si nos puede mostrar el cuadro de egresos. El siguiente. Entonces, aquí están ambos. Aquí están los ingresos tributarios anuales en miles de millones de dólares y está el gasto total del gobierno. Ok. El gasto total... El amarillo es el gasto del gobierno, o sea que los ingresos quedan chiquitos al lado del gasto. Y por eso esa diferencia se llama déficit fiscal y termina siendo deuda. La parte de arriba, la diferencia entre la azul y la amarilla, indica el déficit fiscal. Es la diferencia entre lo que ingresa y lo que se gasta. Es correcto. Entonces, hace 10 años el Estado gastaba más o menos menos de 5.000 millones de dólares. Y ese gasto ha subido en casi 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares más que se gastan este año versus lo que se Ahora, viendo eso, pareciera que siempre hemos tenido déficit fiscal. Sí, los déficit fiscal de los últimos 10 años ha sido una constante, ¿sí? Pero lo que yo quiero que observe... ¿Últimos 10 años solamente? No, el país ha tenido algunos años con menores déficit fiscal. Cuando un país crece, en general el déficit fiscal se contrae. Pero esta década, que ha sido una década de bajo crecimiento económico y con unas finanzas públicas un tanto desordenadas, lo que vemos es una evolución del gasto, donde el gasto aumenta sustancialmente, porque 2.000 millones de dólares más al año de gasto es un aumento sustancial. Un estudio del BID revela que El Salvador es el segundo país de América Latina con la peor calidad del gasto. De hecho, de acuerdo a estimaciones de ese mismo estudio, El Salvador podría mejorar el gasto en unos 1.600 millones de dólares. ¿Qué significa esto, Nacho? Que ahorita la gran apuesta es mejorar la calidad del gasto. ¿Cómo se hace eso? Es la pregunta. O sea, ¿se trata de disminuir el gasto? Se trata de mejorar la calidad del gasto. Por ejemplo, le doy ejemplos concretos. Lo primero, lo que señalamos, eliminando todos los espacios de oscurantismo en las finanzas públicas. Usted ahí mejora la calidad del gasto porque usted elimina todas las partidas secretas y todas esas gastos que no están auditados, incluyendo las autónomas. Esa es una forma. En segundo lugar, se puede mejorar sustancialmente la forma de hacer las compras del Estado. Ahorita, hasta por una tasa, diferentes ministerios pagan distintos precios. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso ¿A través de la Bolsa de Valores? Por ejemplo, a través de la Volpro se estima que se pueden ahorrar unos 200 millones de dólares al año. ¿Por qué no paga impuestos? No, porque usted busca eficiencias y busca economías de escala, porque usted hace compras en conjunto, usted le manda alineamientos a las OASIS, es decir, a las unidades de adquisición, para que compren buscando eficiencia. Entonces usted hace algo que no se hace hasta ahora, que es comprar de una manera eficiente. Esa es una segunda forma. Tercero, usted hace auditorías de gestión y auditorías de resultados. ¿Por qué? Porque los países están migrando hacia presupuestos por resultados, en los cuales usted ya no mide el éxito de una cartera a partir de cuánto gastó, sino a partir de cuáles fueron los bienes y servicios que le dio a la población. Entonces, nosotros estamos estableciendo una serie de medidas en nuestro plan de gobierno para hacer que ese gasto sea de mejor calidad. Algo que mejore el gasto de calidad, por ejemplo, y que esperaríamos que haya apoyo después, es evitar el nepotismo, evitar la contratación de parientes que muchas veces llegan sin ningún mérito. ¿Hay que bajarle grasa al Estado? Hay que bajarle grasa al Estado, sobre todo, por ejemplo, si hay existencia de plaza fantasma, personas que vienen a cobrar el cheque y que no rindan cuenta. Eso no lo puede soportar El Salvador, ¿verdad? Es un gasto innecesario. Todo funcionario público debe rendir cuentas porque está trabajando con fondos que son de la población, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanta austeridad tendría que haber? Es decir, tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles, por lo menos para poder ahorrar, pienso yo, poder mejorar la calidad del gasto en unos 2 puntos por ciento del PIB, o sea, unos 500, 600 millones de dólares. O sea, ¿ustedes creen que puede bajarse 500 millones de dólares anuales? La eficiencia, sí. La eficiencia. Sí, totalmente. Por esos 500 millones no es la idea meterse al bolsillo del Estado, sino que refleje las verdaderas prioridades. Es decir, le doy un ejemplo, el presupuesto anual de medicamentos son 45 millones de dólares apenas, ¿verdad? Entonces, es poco. Es poco, aunque también el problema de los medicamentos ha aumentado bastante.
ha aumentado, pero imagínense, el 80% de la población acude a la red pública. O sea, es decir, usted, o sea, las personas como usted, como yo, que tenemos seguro social, somos la minoría en este país. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos 45 millones de dólares en medicamentos, 30 millones de dólares en una partida secreta en un país donde la gente va a la unidad de salud y no, a veces no hay ni acetaminofén? También, por ejemplo, tenemos muchos sistemas que son obsoletos. Eso es bien importante. Por ejemplo. En el sistema de medicamentos todavía se utiliza Cardex. O sea, todavía, por ejemplo, nosotros vemos que no hay una proyección de la demanda de medicamentos. Habría que meterlo a la computadora y modernizar el sistema de control. Muchos sistemas tienen que ser mejorados. Es decir, nuestra filosofía es que los servicios públicos no tienen que ser peor que los servicios privados, ¿verdad? Y mucho de eso pasa por una apuesta de mejoras tecnológicas, de mejoras de sistemas de gestión, y al centro nos regresa siempre al tema de la meritocracia, que usted tenga tomando decisiones las personas que son capaces. Por eso, de verdad, cuando nosotros decimos, este país no tiene un problema de ingresos, tiene un problema de gasto, lo decimos con total contundencia y convicción, porque es un país que, como vemos, ha hecho un enorme esfuerzo por mejorar los ingresos tributarios, se ha aumentado el gasto, pero cuando usted le pregunta a la población, esos 2.000 millones adicionales de gasto se traducen en bienes y servicios, se siente más seguro, ha mejorado la calidad de la educación, ha aumentado la cobertura del sistema de salud. La gente, de verdad, de forma contundente, la respuesta es no. Entonces, la responsabilidad de un gobierno, que al final el rol es administrar los recursos del Estado, es que lo haga con eficiencia, que lo haga con transparencia y que refleje las prioridades nacionales, ¿verdad? Entonces, no puede ser que todavía haya, por ejemplo, un gasto excesivo en viajes, en viáticos, para muchas veces que son a veces viajes turísticos los que llevan a cabo funcionarios en el gobierno. Viaje necesario. Este país viaja demasiado, la gente, el funcionario viaja demasiado, es impresionante, y yo lo puedo decir porque como invito permanentemente a gente, hay gente que lo invito hoy día, está de viaje, lo invito 15 días después, sigue de viaje, lo invito un mes después, está en un segundo viaje. Y uno dice, ¿cuánto trabajan? Así es. ¿Cuánto trabajan? Exacto. ¿Ya? Ok. Dime, quedan pocos minutos para la fase de preguntas mías. ¿Qué están recomendando usted a la Asamblea Legislativa en este momento, cuando tiene en mano el presupuesto, cuando tiene en manos también aprobar los préstamos para hacerle frente a la deuda? Y en eso quiero que me expliques el tema de la eliminación del impuesto a la telefonía, porque ayer tuve al director de la policía y dijo, a mí me parece bien, pero si lo meten en el presupuesto debe quedar muy claro que debe quedar adentro y el policía tiene que recibir tal como lo recibe hoy día, incluido que por ir dentro del presupuesto tendría descuentos de ley, y como va como bono ahora no tiene descuentos de ley. Primero, nosotros estamos recomendando con Carlos a las fracciones de los partidos de la coalición que le den certidumbre a este país y que por lo tanto se apruebe el refinanciamiento de la deuda. Este país, independientemente del resultado electoral, necesita certidumbre. Entonces nosotros hemos sido responsables primero somos muy respetuosos de la separación de poderes y sabemos y reconocemos que está en la Asamblea Legislativa hacer el análisis adecuado. Sin embargo, nuestra recomendación es la aprobación del refinanciamiento, que son los 800 millones de dólares que vencen el próximo año. Eso es importante. En segundo lugar, se ha pedido que también hagan el análisis correspondiente del presupuesto y que ojalá se logre una aprobación del presupuesto antes que finalice este año. Nuevamente, ¿por qué? Porque necesitamos certidumbre. Ahora bien, está en todo su derecho la Asamblea Legislativa en revisar el presupuesto y revisar la calidad del gasto, que es algo que están haciendo actualmente los diputados. Con respecto al impuesto a la telefonía, efectivamente tiene razón el director de la policía, eso tiene que ser parte de un presupuesto de la República, tiene que estar ahí, y nuestro compromiso con Carlos al llegar a la presidencia es que forme parte del presupuesto de la República. Nada más también señalar en el tema del impuesto a la telefonía, el impuesto a la telefonía es un impuesto que no es congruente con una apuesta por llevar este país al siglo XXI, fomentar la industria tecnológica. Es además un impuesto regresivo porque castiga más a los hogares más pobres que tienen que consumir un mayor porcentaje de factura de telefonía, porque hoy en día la telefonía no es un lujo, es una necesidad para estar conectado de seguridad básica, ¿verdad? Entonces, este es un país donde el impuesto a la telefonía, Nacho, recauda unos 50 millones de dólares. En un país donde los ingresos tributarios están subiendo en unos 200 millones de dólares.
y donde a partir de las eficiencias, de mejorar la calidad del gasto, este país puede lograr tener las prioridades adecuadas, ¿verdad? Así que nosotros nos sentimos muy firmes con Tiene que estar dentro del presupuesto, pero ¿de qué presupuesto? ¿De este? No, este ya no va a estar, me imagino que este ya no. del próximo año. Sí, es bien importante que la población entienda que el presupuesto, quien lo elabora es el Ejecutivo. O sea, la Asamblea, por ejemplo, no tiene facultad para incrementar el presupuesto que ya envió el ministro de Hacienda, ¿verdad? Por eso nuestra aspiración de llegar al Ejecutivo, para mejorar, ¿verdad?, de primera mano la elaboración de ese presupuesto y que sea un presupuesto apegado a las prioridades del país. Ok, pero si ustedes ganan en junio y asumen en junio, vamos a tener que lidiar con ¿la eliminación del impuesto sería inmediatamente? Nosotros de hecho estamos, si se fija, empujándolo desde ya. Ok. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Estrena con la Navidad Par 2. 50% de descuento en tu segundo par. Por la compra de esta cantidad, ganas $5 de dinero wow. Par 2. Cada día somos más. Somos más los que nos unimos para luchar por nuestra patria. Cada día llenamos cuadras y cuadras de esperanza y vibramos con la emoción de construir un nuevo país. Cada día vuelan las ilusiones de miles y miles de salvadoreños que no conocen el significado de la palabra rendirse. El 3 de febrero, nuestros corazones van a latir unidos para decir a una sola voz, presentes por la patria. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Este año vencen más de 1.7 millones de DUIs. ¿Tu DUI venció? Renuévalo ya. Tu DUI vigente es el único documento que te permite votar, cambiar cheques, tramitar remesas, hacer valer tus derechos y muchos beneficios más. Evita aglomeraciones y haz tu cita en línea en www.dui-sb.com o llamando al 2555-1900. DUI Centro, identificando El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. Hace 7 décadas abrimos las puertas de tu primer Super Selectos y para seguir ofreciéndote el 100% en todo lo que hacemos, abrimos una nueva puerta, la de tu Super número 100, para seguir entregando el 100% de nuestro mejor servicio, el 100% en productos frescos y de calidad y la oportunidad de ahorrar con super ofertas siempre, para que sigas viviendo incontables historias en el lugar que ha sido desde siempre tu Super, orgulloso de ser 100% salvadoreño. Super Selectos, tu Super. No te va a gustar oír esto, pero estaba fingiendo. Cuando me diste ese regalito y dije, ay, qué lindo. Estaba pensando, ¿de dónde sacó esto? Se supone que me conoces. Y no soy tan buena actriz para seguir fingiendo. Deja de fingir con los malos regalos. Entra a dejadefingir.com y elige los zapatos que quieres que te regalen. MD te entiende. Hacer las cosas diferente significa recorrer el país sin importar los obstáculos. Significa dar grandes pasos para crear oportunidades para todos. Significa rodearte de líderes, de gente capaz. Significa ser un nuevo tipo de líder. Uno que lleve a El Salvador a donde merece estar. Ser diferente hace la diferencia. Vota por Calleja. Vota por Arena.
El cuarto segmento de debate, gracias a COSAVI DRL. Regresa a los mejores intereses en tus depósitos a plazo en COSAVI DRL. Validez hasta el 31 de enero del 2019. No espere más. Wow. En el momento que crees que ya no puedes más, COSAVI DRL. Es importante saber que tienes el apoyo, que siempre será tu primer paso al desarrollo. Porque el cooperativismo es el progreso de una sociedad que trabaja en equipo. Somos miles de salvadoreños que trabajamos día a día para construir un mejor país. Por eso, en COSAVI DRL te ofrecemos los mejores beneficios en depósitos a plazo, cuentas de ahorro y créditos con tasas competitivas a todos nuestros asociados. Bueno, al señor que dice que estamos diciendo que Honduras es un modelo, Dios mío, no escucho nada. ¿O tienen la intención de que hacerse fama o qué? ¿Qué es lo que quiere? Lo que dijimos es que Honduras crecía al 4%. No significa eso que estemos avalando el tipo de gobierno del presidente de Honduras, para nada. Entonces, por favor. Francisco, buenas noches. ¿Qué dicen los amigos televidentes? Varias opiniones que recogemos a esta hora. Es el señor Ángelo, dice: si se habla de meritocracia, ¿significa que los demás partidos aliados no van a promover a sus miembros para cargos públicos? Esa práctica es antigua en este país. ¿Eso es viable para ustedes?, le preguntan a Carmen Aida. Dice Lili: pero si el proyecto de modernización de aduanas hace rato está en proceso, unión aduanera y aduanas intermedias, plantea Lili. Rolando Medina López dice: una de las personas que apoya en casa calificaría, pero el trámite engorroso para cobrar el subsidio al gas no lo recibe, dice Carmen Aida. Emilio Monterrey dice: la pregunta sería, ¿seguirán manteniendo la figura de gastos reservados? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Pregunta en concreto. Guillermo Zelaya dice: señorita Lazo, ¿podemos decirle a los desempleados que ya no se preocupen porque si gana el señor Calleja, creará 164 empleos diarios, que es el equivalente a los 300,000 prometidos? ¿Qué les decimos para que lo crean?, le plantea Guillermo Zelaya. Dice el secretario de Transparencia, Marcos Rodríguez: del 2001 al 2009 se crearon 13,000 empleos formales al año, mientras que del 2009 al 2017, igual tiempo, se han creado 20,000 empleos al año. Datos del IS, ISBN y del IDFA. Pregúntele por favor a Carmen Aida cómo se puede creer que ahora crearán 60,000 al año, pregunta el secretario de Transparencia de la Presidencia. Xavi García dice: de ganar Arena las próximas elecciones, ¿habría recortes de personal en las diferentes carteras de gobierno? Carlos Martínez plantea: el IVA es peor, señora, se refiere a la propuesta del impuesto a la telefonía, pero él plantea: el IVA es peor, señora, bájenle al porcentaje, por favor. Y Daniel Pérez dice: Nacho, ¿puedes preguntarle a Carmen Aida cuál sería su acción más importante ya como vicepresidente? ¿Cuál será su apuesta dentro de su cargo y en apoyo a Carlos Calleja? Vamos al estudio para las respuestas. Bueno, yo creo que sería muy bueno aclarar las cifras. Yo incluso dije que iban en el gobierno del presidente Sánchez Serén 40,000 empleos según una información que leí de FUSADES. No sé si ellos tienen otra información, sería bueno si me la manda Marco inmediatamente, concretamente, cuántos son los empleos creados por año desde que subió, desde que llegó al poder el actual presidente hasta ahora, sería muy bueno. Pero qué malo que hayan cifras diferentes, eso es lo malo. Bueno, ¿por dónde querés pasar? Sí, bueno, quizás por el tema de las cifras. Yo estoy trabajando con cifras oficiales del Seguro Social, ¿verdad? Y si hay una discrepancia con las cifras, me preocuparía por parte del gobierno. ¿Cuánto es lo que ustedes tienen, digamos, las cifras anualmente? Son las mismas que usted maneja, 40,000. las de los 10,000 al año. Y si claramente un funcionario no sabe cómo generar empleo, creo que se responde solo, ¿verdad? La pregunta O sea, tú me dices, y esto es bueno, sí, 10,000 al año en los 4 años que ha tenido hasta ahora, cerrados, completos, el presidente, 10,000 al año. Esas son las cifras del Marco Seguro parece Social, que tiene otras cifras. Estamos utilizando. Y tú me dices, son cifras del Seguro Social. Son las cifras que todos los ciudadanos tenemos acceso de forma transparente del Seguro Social. Eso nos lleva a la importancia de tener cifras que de verdad sean cifras revisadas, porque sobre eso tenemos que hacer políticas públicas. Ahora bien, está claro que muchos funcionarios públicos no saben cómo generar trabajo. Por eso es que nosotros estamos haciendo una apuesta por generar trabajo, porque nosotros sí sabemos
¿Y por qué nosotros sí sabemos? Porque sabemos las condiciones que necesitan los emprendedores, los empresarios, porque hemos hecho un trabajo cercano con ellos y con las personas que saben generar trabajo para poder definir acciones concretas para la generación de trabajo. Entonces, un candidato que aspira a la presidencia se tiene que poner como meta la generación masiva de trabajo. No podemos seguirnos poniendo metas mediocres, Nacho. Este país como que está acostumbrado a la mediocridad y tenemos que ponernos metas audaces, porque es lo que merece la población. Yo reafirmo, se pueden generar 50,000, 60,000 empleos al año. Se ha podido antes, se puede volver a hacer, pero eso requiere confianza, requiere certidumbre, requiere estabilidad, requiere un presidente que se pone a la cabeza en la atracción de inversiones, que se pone al frente de los esfuerzos, se requiere una proeza con un liderazgo importante en la atracción de inversiones, que deje lo que ha ocurrido en los últimos años. Este país atrae la tercera parte de la inversión que traen los países vecinos de Centroamérica. Es decir, atrae mucha menos inversión extranjera directa. Se requiere trabajar de cerca con los sectores productivos. Alguien preguntaba y decía, bueno, usted habla de aduana, que es pero hace rato decía ya hay un proceso de modernización en aduanas. Definitivamente nosotros hemos hablado con las personas que utilizan de forma frecuente aduanas y nos dicen que a pesar de existir planes, no ha existido la voluntad política para poder emprender un proceso de agilización en aduana. Lo que la gente y los empresarios viven en aduana es realmente lamentable. Entonces, no basta con que hayan ¿Este planes. proceso no está caminando? No está caminando. Es lo que nos dicen en reuniones que hemos sostenido, por ejemplo, con industriales, incluso con emprendedores. Están teniendo obstáculos, incluso cierres de aduanas en horas que deberían ser hábiles. Realmente es un verdadero martirio. Se necesita voluntad política y se necesita ver aduanas en el rol que debería tener de facilitación del comercio, que es el rol que nosotros visualizamos en aduana. Te voy a apurar un poco por el tiempo. Sí. Trámites engorrosos en subsidio del gasto, lo dijiste. Trámites engorrosos existen. Gastos reservados. Concretamente pedí a alguien, ¿va a tener un gobierno de Calleja gastos reservados? Ningún gasto reservado. O sea, va a tener un presupuesto la OIE, que obviamente es reservado porque es de la OIE, pero va a ser un presupuesto que va a ser auditado. Auditado por la Corte de Cuentas, sí. Así tiene que ser. No tiene que haber ningún gasto que no esté bajo el escrutinio de una auditoría. ¿Y tú estimas en 5 millones? Es unos 5 millones, de acuerdo a lo que nos han dicho. No necesita más este estado de inversión en inteligencia para poder llevar a cabo esa labor de seguridad nacional. ¿Habría recorte personal en un gobierno de Calleja? Lo que nosotros estamos visualizando no es un recorte personal, pero sí una auditoría de gestión. Necesitamos identificar si hay plazas fantasmas. Yo creo que nadie que hace su trabajo debe temer. Nadie que hace su trabajo en la administración pública debe temer. Pero una persona que quiere llegar solo a cobrar un cheque y que eso implique recursos del Estado, eso creo que es inaceptable. ¿Qué pasa cuando hay plazas innecesarias? Esas plazas deben ser eliminadas cuando son plazas fantasmas. Pero eso es bien importante. Innecesarias significa que en vez de tener una persona para un cargo tienen 2 o 3. Tenemos que hacer por eso una auditoría de gestión. Mire, tenemos que saber definitivamente una plaza qué función juega, porque estamos hablando de que son recursos del Estado. Ahorita es difícil saberlo, tenemos que dar al gobierno para saber cuáles son las funciones que tiene cada funcionario, ¿verdad? Cómo rinde cuentas, cuáles metas tiene, ¿verdad? Pero la administración pública tiene que tener estándares de qué es lo que se espera de un funcionario, ¿verdad? Y ojalá también podamos avanzar en una ley de la función pública que garantice también el acceso meritocrático a las plazas del gobierno. Porque al fin y al cabo son plazas que en este país tienen salarios relativamente más altos que los salarios que se pagan en otros sectores. Correcto. Alguien dijo, ¿cuál sería tu acción más importante de llegar al gobierno? Yo espero apoyar a Carlos, y es algo que hemos hablado con él, en la conducción de la parte económica, ¿verdad? Sí me interesa mucho que este país tenga finanzas públicas robustas, muy transparentes y muy orientadas a resultados. Me siento muy comprometida con mi país y sobre todo porque el gasto se realice de mejor forma y sobre todo que este país invierta y use los recursos en lo que son las prioridades nacionales más importantes. Repito, seguridad, generación de trabajo, educación, salud. Entonces, por mi experiencia, por la formación y por el rol que estoy jugando ahorita en la campaña, yo espero tener un rol muy importante en la conducción económica. Ok, muchísimas gracias, Carmen Aida. Se nos fue el tiempo rápido, creo que se han respondido bastantes preguntas, siempre quedan obviamente
por el tiempo, el problema del tiempo. Nuevamente, gracias. Amigos televidentes, yo los espero mañana. Mañana es panel de los días miércoles. Vamos a tener a Calixto Mejía, Paul Steiner y Miguel Fortín Magaña. Mañana, para analizar los últimos hechos políticos del país. Pasen buenas noches.